cambian su carácter, de pronto creen que, bueno, que el mundo se va a terminar en un día, ¿no? Entonces, todo este trastorno pues se presenta a la edad de 40, 45 años. Por eso acá decimos del climaterio. ¿Qué es el climaterio? Todos los cambios, los síntomas, los signos que se presentan en, en ese estado menopausia, pues están integrados por sofocos, fiebre, cambios de la ansiedad, cambios de depresión, etcétera. Entonces, cambios de la personalidad, ¿no? Entonces, resulta que a veces algunas de estas mujeres llegan a suicidios, ¿no? Llegan a problemas mayores, se internan en los hospitales por problemas psiquiátricos. Y mire, cuando uno empieza a entender este climaterio, pues empieza a entender que a la mujer le faltan hormonas, ¿no? Quiere decir que sus ovarios están pues fuera de foco, fuera de funcionamiento, no están produciendo una cantidad adecuada de estrógenos. Miren, entonces la medicina moderna pues lo que hace es reponer esas hormonas, esos estrógenos, y con esto logra la paciente presentar ya una estabilidad emocional, desaparecen los sofocos, etcétera, los dolores, la osteoporosis, de alguna manera se mitiga, ¿de acuerdo? ¿Bien? Entonces, siempre es bueno valorar el riesgo o beneficio. ¿Por qué les hablo directamente del riesgo o el beneficio? Si bien este medicamento, estos medicamentos, los estrógenos, exógenos, de alguna manera le van a traer tranquilidad y paz a la paciente, pues pueden tener un riesgo, ¿de acuerdo? Un riesgo como el de producir un carcinoma de mama, un carcinoma de la cavidad endometrial, del endometrio, ¿no? Por eso es importante, cuando hay alguna paciente que viene con este problema, yo le digo, señora, ¿usted se ha hecho hacer un papá Nicolau? Sí, perfecto. ¿Le han hecho un examen de la mama? No, doctor, pues no puedo darle así por así este medicamento, porque si bien le puedo tratar, mejorar sus dolencias, pues lamentablemente puede haber un foco ahí en la mama o en el endometrio que sea muy sensible a estos exógenos, estrógenos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo tengo que tener ese preaviso, ¿no? Por eso se dice que se debe hacer un uso secuencial controlado, y cualquier uso no secuencial, no controlado, pues lamentablemente puede hacer de que estos estrógenos desarrollen un cáncer de mama, un carcinoma endometrial, ¿no? Se utilizaba también para prevenir abortos o partos, pero resulta que cuántas personas que han obtenido, que han tenido este estado de climaterio o la misma menopausia, pues han utilizado por mucho tiempo este medicamento, los estrógenos. ¿Y qué ha pasado? En las hijas, nacieron algunas hijas y lamentablemente las hijas empezaron a presentar una adenosis vaginal y un adenocarcinoma de células claras a nivel del cuello uterino. ¿Ven la gravedad del problema? O sea, si bien nos ayuda a mitigar las molestias de un climaterio, pues debemos tener mucho cuidado en utilizar, en especial las mamás, algún familiar, mucho cuidado, ¿de acuerdo? El riesgo de enfermedades cardiovasculares y trombosis venosas también está ligado al uso de los estrógenos exógenos. Lesiones químicas por químicos y fármacos. Hablamos de los anticonceptivos orales. ¿Cuántas de las personas que están acá conocerán estas tabletitas, ¿no? Que generalmente vienen en número de 21, ¿no? Vean, debemos tomar, si se empieza un domingo o el primer día de la menstruación, la primera tableta, la segunda, la tercera, hasta el final, ¿no? Y bueno, hay que esperar de acuerdo a un tiempito. Vean, acá todavía se está dando de alguna manera
algún extra de medicamento que consiste en hierro nada más, ¿no? Como esperando al ciclo menstrual. En algunos casos, en los que vemos en general, pues solo tienen 21 tabletitas, ¿no? Se inicia el primer día del ciclo, le viene a la damita su primera gotita del ciclo mensual y hay que continuar hasta el final. A los 21 se termina. Bueno, después si no hay más tabletas, ni hierro ni nada, pues uno tiene que esperar hasta el nuevo ciclo. Y si viene el nuevo ciclo, otra vez que empezar a tomar. Pero miren, esto había sabido traer problemas, ¿no? El hecho de tomar anticonceptivos orales, pues nos trae problemas. ¿Y cuáles son esos problemas, no? Miren, estamos viendo a esta damita pues que ha consumido por mucho tiempo anticonceptivos orales. ¿Qué pasa? Dice, no sé qué está pasando, estoy aumentando de peso, ¿no? Tengo mucho apetito, como, trato de comer menos, pero estoy aumentando de peso. Vean, una reacción adversa de este fármaco. Si bien está controlándonos la concepción, nos está bloqueando la concepción, pero también nos puede producir estos problemas. Y fundamentalmente, miren, la trombosis venosa, que no una embolia cerebral no mortal. Miren, la trombosis venosa puede desarrollarse en estas pacientes que están consumiendo estos comprimidos. La hipertensión arterial, el adenoma hepático, el hepatocarcinoma. Si vemos los ojitos, la conjuntiva de estas pacientes, pues vamos a ver que los ojitos y las conjuntivas están casi amarillentas. A esto me refiero con este término de colestasia. La gingivitis, el incremento del apetito, ¿ya? Y está en el terreno todavía de la interrogante sobre el carcinoma endometrial. Algunos dicen que pues inhibe, bloquea, algunos dicen que es un cofactor para producir el carcinoma endometrial. Del carcinoma de mama también es relativo, le colocamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los anticonceptivos orales nosotros damos, ¿no? Prescribimos de alguna manera, recetamos este medicamento precisamente a aquellas señoras que vienen con un problema en la mama, dicen, doctor, no sé qué tengo, me han crecido unas bolitas y me duele, siento unas punzadas en la mama, etcétera. Miren el fibroadenoma. Me han dicho que tengo un tumor benigno, pero no me han dado el medicamento. Miren, dándoles unas tabletitas de anticonceptivos, 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, es decir, meses, ¿no? Estas tabletitas, bueno, podemos mitigar esta dolencia, ¿no? Tiene un beneficio de las tabletas anticonceptivas orales para la mastopatía benigna, la fibroquística y el fibroadenoma. Mire, también de alguna manera también nos está regulando el carcinoma de ovario, está haciendo de que no crezca, no se produzca. Miren, de alguna manera también nos está trayendo un beneficio. En estos todavía está en el terreno de la duda. Y les hablaba acá del carcinoma cervical. En algunos libros, bueno, la persona que consume anticonceptivos orales va a presentar un carcinoma cervical, carcinoma de cuello uterino, y no es así. Directamente el anticonceptivo oral no tiene absolutamente nada que ver con el carcinoma cervical. Ahora sí, pero ¿por qué se presenta el carcinoma cervical en aquellas pacientes que están recibiendo anticonceptivos orales? Sí. ¿Por qué? Porque esta persona, como está ya cubierta, supuestamente ya no se va a embarazar, pues tiene más relaciones sexuales, puede tenerlo hoy, mañana, pasado en la semana, y es más, a veces pueden tener múltiples parejas, ¿no? Bueno, contraen el virus del papiloma humano y lamentablemente se puede desarrollar un carcinoma cervical. En otras palabras, hay una relación indirecta, no es una relación directa del carcinoma con el anticonceptivo oral. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos de las lesiones por el alcohol etílico, ¿no? Hablamos de un alcoholismo agudo y un alcoholismo crónico. Y aquí hay una serie de sustancias que intervienen pues, en el trabajo del tejido hepático, de la biología, de la fisiología del tejido hepático, ¿no? Todas son sustancias que de alguna manera están producidas, están metabolizadas en el tejido hepático. Y cuando una persona consume, lamentablemente, esta se altera.
¿de acuerdo? La DH, la CDH, el NAT, el NADH, etc. Pero vamos a hablar de lo agudo. Cuando alguna vez ustedes han tenido por primera vez ese placer de servirse una bebida, bueno, ¿qué han sentido? O cuando vamos alguna vez a la fiesta, ¿no? Vamos bien elegantes, bien paquetes, decorados. Es una maravilla como nos presentamos a la fiesta, ¿no? Con un traje bien planchado, con un lenguaje ya modulado, no levantamos la voz, no la bajamos, más bien simulamos ser muy humildes, ¿no? Muy educados, realmente con una educación muy alta, capaz de saludar atentamente a cuánta gente está en esa fiesta o en esa reunión social. Pero miren, ¿qué pasa cuando la persona ya va consumiendo bebidas alcohólicas? Resulta que en la sangre ya, pues ese alcohol tiene una concentración de 20 a 30 miligramos por decilitro. ¿Y quién es el que empieza a sentir los efectos de este grado de alcohol en la sangre? ¿No? El sistema nervioso central. En un principio, y con esta dosis, mire cómo de alguna manera el sistema nervioso central empieza a deprimir los controles inhibitorios. ¿Qué quiere decir? Yo estaba dando en una reunión, les decía buenas noches, trato de mostrar mi educación, pero mire, el alcohol en esta dosis pues empieza a deprimir a esos controles, a esas partes del sistema nervioso central que nos regulan, nos dice, oye, no hables con un tono más alto, oye, no te muevas mucho, oye, no hagas payasadas, ¿de acuerdo? Mire, a 20 y 30. Entonces se desarrolla esta fiesta GABA, donde se metaboliza y se liberan grandes cantidades de GABApentina. Es un medicamento, es una sustancia que elabora el sistema nervioso central. Mire, y la fiesta GABA, pues la hace cognoscitiva a la persona, la hace motora, ¿no? En otras palabras, empieza a hablar mal, qué sé yo, se vuelve hiperkinético, saca a una dama a bailar, al otro qué sé yo, compañero de mesa, lo reta, mire, estamos invirtiendo. Si en un principio nosotros estamos calladitos, pero se altera con 20 y 30 miligramos por decilitro. Mire, a 100 miligramos, perdón, 100 miligramos, sí, por decilitro, pues ya llegamos a la intoxicación, ¿no? Ya estamos como que nos sentamos en la mesa, empezamos a mirar a otro, a otra chica y nadie nos tira bola porque empezamos a balbucear, a hablar, mire, ya estamos en un grado de intoxicación alcohólica. Mire, hay cuánta gente que así sentadito se quedó en el sitio, ¿no? Y está roncando, está durmiendo, estás echado, se resbala de la mesa, de la silla, etc. Mire, ya está en un estado de narcosis con 200 hasta 250 miligramos por decilitro, ya hemos llegado a ese estado. Subimos un poquito más, hay cuánta gente que le pega vaso, una botella, etcétera, whisky, cerveza, ron, todo lo que puede engullir. Bueno, lamentablemente hace de que en la sangre pues suba esa concentración de 300 a 400 miligramos por decilitro y llegamos al coma, ¿no? Donde la persona no se mueve, aparentemente parece estar muerto y solo ventila. Bueno, llamamos a las autoridades y que se lo lleven a un hospital. Miren, cuando se ha sobrepasado esta cantidad de dosis, ¿no? En el crónico, ¿qué pasa en el crónico? Es decir, este estado de alcoholismo crónico se presenta en aquellos pacientes bebedores de forma consuetudinaria. Han tomado en el mes de enero, febrero, por carnavales, por abril, que es el cumpleaños, por mayo, el Día del Trabajador, por junio, San Juan, julio, que es pues ya estamos sobrepasando el medio año, y así sucesivamente se vuelven en bebedores crónicos, alcohólicos crónicos. Y la fatalidad de estos pacientes es que van a dañar el hígado, ¿no? Van a haber lesiones hepáticas. Los daños son fundamentalmente hepáticos. También se daña el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Se produce una miocardiopatía dilatada,
¿no? Los niveles de lipoproteína HDL pues son altos, ¿no? Hay una inhibición de la adhesión plaquetaria, hay una fetopatía alcohólica, ¿no? Y ustedes van a ver debajo del puente de la Vita, por ejemplo, van a ver ahí, hay mujeres que están con sus bobitas cargadas en pleno ciclo de alcoholismo y quién sabe jalando el tiner, inhalando el tiner. Ya en estos, si se embarazan lamentablemente, pues pueden tener unos retos con esta fetopatía alcohólica. Mire, y lo he separado un poquito del cáncer. Hay cuánta gente que dice, doctor, ¿y el alcoholismo está relacionado con el cáncer? Yo diría que sí. En algunos libros dicen que no. Entonces me arrimo a decir que no. Pero la verdad, esto del cáncer ha quedado en interrogante. No hay algo concreto para decir, bueno, los pacientes que beben crónicos van a terminar, de forma crónica van a terminar con un cáncer. No existe nada de prueba. Lo que sí es que los pacientes que presentan hepatopatías, lesiones hepáticas, pueden desarrollar lesiones cancerígenas, pero no por el alcohol, sino por otras lesiones, como aquellas estimuladas por los factores de crecimiento que tratan de reparar ese tejido hepático. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las imágenes de las lesiones por el alcohol etílico. Vean acá, lo que primero se presenta en ese tejido hepático es lamentablemente eso. Siempre comentamos, un paciente o un alcohólico crónico no recibe comida. ¿Qué recibe entonces? Solo recibe dinero. ¿Y para qué recibe el dinero? Para comprarse más alcohol, ¿no? Más trago, ¿no? Embriagarse más. Pero ¿qué pasa entonces? Resulta que los músculos, qué sé yo, de los brazos, de la cara, la bola adiposa de Bichat, lamentablemente empiezan a remover esa grasa y se van en dirección al tejido hepático. ¿Por qué? Porque el tejido hepático pues es la batería, ¿no? Es el órgano que fundamentalmente produce moléculas de ATP, produce energía, sintetiza proteínas, factores de coagulación, etc. Vean una infinidad de funciones que tienen las células hepáticas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si un paciente bebe de forma crónica? Lamentablemente el le da energía, no hay proteínas, no hay glúcidos. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente nuestro organismo empieza a enviar grasa, lípidos al tejido hepático. ¿Para qué? Para que este tejido hepático pues produzca energía ya no de la glucosa, ¿no? Ya no a partir de la glucosa, sino de otra sustancia, en este caso de los lípidos. Esto es lo que nosotros hemos conocido en nuestra segunda clase, que era lesión y muerte celular, como degeneración grasa o infiltración grasa. Y para abreviar estos dos términos, hemos utilizado el término de metamorfosis grasa, ¿de acuerdo? Mire, entonces, una primera lesión del alcohol etílico es la metamorfosis grasa. ¿Qué es la metamorfosis grasa? Es que de pronto la célula hepática pues se llena de lípidos, ¿no? Puede ser colesterol, triglicéridos, lípidos, miren, todas estas células. Y así como cuando uno ve los pedazos de maíz o las partículas de maíz cuando uno pone a una olla caliente, empiezan a reventar como las pipocas. Miren, revienta esta metamorfosis grasa y lamentablemente sobrevienen acá linfocitos tratando de reparar, de limpiar ese daño que se ha producido por la ruptura de este hepatocito con la liberación de los lípidos. Entonces viene el segundo cambio patológico en el hígado. El primero, metamorfosis grasa. El segundo, hepatitis alcohólica. ¿Listo? Hepatitis alcohólica. Y luego después, lamentablemente, como se inflama el lugar, bueno, vienen fibroblastos y empiezan a reparar, ¿no? De alguna manera a llenar ese sitio donde se han quebrado, se han roto, se han destruido
células hepáticas. Y esta parte donde es reparada, regenerada por fibroblastos, nos hace la tercera presentación de un alcoholismo que se llama cirrosis. ¿Vean? Entonces, en el hígado produce tres lesiones fundamentales el alcohol. Primero, la esteatosis. Segundo, la hepatitis alcohólica. Y tercero, la cirrosis hepática. Podríamos decir que la cirrosis hepática es un estadio muy avanzado. Un paciente con cirrosis hepática, pues es un paciente candidato a sangrar, un paciente candidato a estar desnutrido, no tiene proteínas, no tiene factores de coagulación. Entonces, cuando ustedes realicen o practiquen una cirugía o quieran practicar una cirugía o una exodoncia, primero vean si no es un paciente cirrótico, porque si es un paciente que tiene cirrosis, ustedes van a tener problemas. El paciente probablemente sangre, y bueno, se complique y les echen la culpa, ¿no? Vean cómo de alguna manera el alcoholismo también lo vamos a ver en nuestros consultorios, en la clínica odontológica, ¿no? Indirectamente tenemos que saber para llegar a tratar una dolencia o una cirugía si es que el paciente lo requiera. Y si no, bueno, le diremos, lo siento, usted tiene cirrosis, primero que el médico internista me dé un aval para que yo pueda hacer una exodoncia, o quién sabe le ponga anticoagulantes, o quién sabe de alguna manera me lo balancee para que yo sí pueda atenderlo a usted, ¿no? Cuando hablamos de la esteatosis, de esta metamorfosis grasa, miren cómo está el hígado llenito de grasa, parece un tejido, ¿no? Como si fuera de manteca, una superficie mantequiosa, ¿no? Miren, adherente. Esta es la metamorfosis grasa. Y vean, un estado ya avanzado, donde el hígado, pues, ha sido reemplazado por nódulos, ¿no? Miren, esta es la cirrosis micronodular. Es un estado lamentablemente avanzado de un alcoholismo crónico. Consumo de drogas, ¿cuántos de nosotros estamos, digamos, en medio de gente que consume drogas, ¿no? Y vemos ahí en el YouTube, alguna vez vemos algunas propagandas, el Chapo, el capo de la droga, Pablo Escobar, etcétera, ¿no? El Señor de los Anillos, etcétera. Y vemos cómo ellos de alguna manera han traficado con esto, ¿no? Vean, de alguna manera se ve cómo ellos han traficado con marihuana, con cocaína, pero lamentablemente estos productos nos pueden producir un sinfín de lesiones a nivel de nuestro sistema nervioso central, de nuestro propio organismo. ¿Ve? Eso seguramente lo van a avanzar con mayor detalle en la parte de farmacología, pero es bueno mencionar narcóticos, sedantes hipnóticos, la fenciclidina, los carabinoides, los alucinógenos, etc., el LSD, la mescalina, la marihuana, el hachís, el tabaco. Miren, de alguna manera el tabaco también está pues dentro de esas drogas que de alguna manera también nos pueden producir una adicción, ¿no? Estimulantes psicomotores, la cocaína, la anfetamina, el MDMA, que nos produce el éxtasis, la euforia, ansiedad, insomnio, arritmia cardíaca, crack, recaptación de dopamina, la serotonina. Bien, todas son lesiones que nos van a producir precisamente esas drogas, ¿no? Hay cuantos de pronto consumen la anfetamina, ¿no? Sin querer, queriendo, como se dice. Hay gente que dice, bueno, no puedo estudiar, quisiera una tabletita que me ayude, pues, a memorizar. Y hay ciertos productos, bueno, que ahora están controlados que contenían, pues, esta anfetamina, ¿no? Y miren cómo al final pueden desarrollar estas lesiones, incluso hasta llegar al coma y la muerte. Con la contaminación de los mares y los ríos vemos de los derivados del petróleo. Miren cómo el petróleo puede de alguna manera, el piquito de estas aves, lamentablemente esto en los grandes mares, o producir estos cuadros tan tétricos, ¿no? Pobre
ave que no puede ni sobrevolar, está flotando, pero está bañado, empapado de ese petróleo. Otro de los elementos que contaminan los mares y los ríos resulta ser el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro, los aerosoles ácidos, las partículas de metales y tóxicos. Todos son componentes de esa contaminación que vemos en los mares y los ríos. Pero vamos a hablar de los ríos en especial. También los ríos se contaminan de metales como el plomo, el cobalto, el carburo de tungsteno. El plomo, digamos que tiene una alta afinidad con grupos sulfidrilo y nos va a producir anemia hipocrómica, ¿no? Vemos en los ríos, ya les mencioné en la clase teórica o en la clase práctica también, los ríos llegando a Potosí, ¿no? Los ríos son plomos y alrededor pues no hay una sola hierba, si vale el término, una sola planta que crezca alrededor porque está totalmente contaminada, ¿no? Además, mire, hace una competición con los iones de calcio. El plomo, ¿no? Produce una inhibición de las enzimas de la membrana, produciendo hemólisis, daño de las células renales, hipertensión. Mire cómo el plomo, ¿no? Puede producir, mire, y esto más, produce un bloqueo de la producción de la 1.25 hidroxivitamina D. Si sumamos este problema que nos causa la intoxicación por plomo y la competición de los iones de calcio, pues lamentablemente este paciente va a tener trastornos a nivel de los huesos, ¿no? Va a tener dolores articulares. Miren, y uno se pregunta, doctor, ¿esto solamente existe en las minas? No, también los vemos en ciertos barrios periféricos, en los pueblos, donde todavía aún mantienen las cañerías metálicas, ¿no? Y los codos son esos acoples, ¿no? De una cañería de 2 metros que de pronto tienen que curvearla para que vaya en otra dirección, pues hay unos acoples que son de plomo, ¿no? Estos acoples de plomo, vean ustedes, alguna vez vean desarmar esto y van a ver que pues el interior, el lumen de estos acoples o de las cañerías está totalmente oxidada, ¿no? Cuando uno pasa a través de esta superficie ve que pues hay un material, una sustancia media café, ¿no? Adherida a esa zona de sarro. Entonces, ven, nosotros a veces tomamos agua de la pila, por eso se recomienda hiérvanla el agua, ¿no? Hiérvanla, porque si tomamos directamente el agua de la pila, probablemente ahí adentro haya un lugar donde se esté encerrando esta cañería metálica y lamentablemente se esté liberando partículas de plomo y nos produzca una anemia hipocrómica, una hemólisis, hipertensión, daño de las células renales y fundamentalmente lesiones a nivel de el metabolismo de los huesos, ¿no? Cuando uno se intoxica, de pronto toma 2, 3 o 4 tazas de agua de la pila y lamentablemente está muy contaminada, puede presentar calambres en el abdomen, ¿no? Tiene calambres, puede producirse una desmielinización, una cefalea, una pérdida de la memoria, dolores óseos periarticulares en las encías. Esto es fundamental. Aparecen las líneas de plomo, ¿no? Las líneas de plomo. En el riñón, enfermedades tubulointersticial, en niños, alteraciones en el desarrollo mental. Pero fundamentalmente, vuelvo a reiterar, sé que la clase es ampulosa, pero que quiero que fijen ideas, ¿no? Que graben conceptos. La contaminación por plomo, pues lamentablemente es tóxica. Doctor, ¿y esto solo se da en los pueblitos, en lugares bien alejados? No, puede suceder en un domicilio donde lamentablemente su sistema de llevado de agua pues está pues a través de cañerías oxidadas, metálicas, ¿no? Entonces, el paciente que consume va a tener anemia, hemólisis, hipertensión y fundamentalmente problemas con el metabolismo del calcio, porque este paciente no va a absorber vitamina D. Segundo, los iones de calcio van a estar competidos y por lo tanto no se va a absorber calcio, ¿no? Hay desmielinización, cefalea, pérdida de memoria y esto fundamentalmente en la parte odontológica. Ya vayamos grabando algunos términos que los vamos a ver a partir de julio con respecto a la patología de la boca, ¿no? En las encías
las denominadas líneas de plomo. Bueno, en el medio ambiente también podemos encontrar algunas sustancias que de alguna manera eh, estén ligados con el cáncer, sí, vean, con problemas mayores, problemas de tumores malignos, agresivos, que pueden limitar la vida de nuestros habitantes y que pueden no solamente estar en el ambiente, pueden ser parte del material que nosotros en el trabajo manipulamos, ¿no? Y aquí tenemos al arsenio. El arsenio está muy relacionado con el cáncer de piel y la lengua. El asbesto con el mesotelioma, un carcinoma broncogénico, o sea, a nivel de pulmón. El benceno, una leucemia mieloide. Hay cuánta gente que padece leucemia. Ay, que uno dice que había tenido ese caballerito. Leucemia. Y quién sabe, este paciente estaba manipulando sin darse cuenta en su trabajo algún químico que contenía trazos de este benceno. Mire cómo puede desarrollar a la larga en un plazo medio o largo, puede empezar a desarrollar una leucemia, una lesión maligna presente ahí en la sangre. La beta-naftilamida, un carcinoma de vejiga, ¿no? O hay gente que de pronto tiene mucha relación con las denominadas, o está en relación con las denominadas anilinas. ¿Qué son las anilinas? Ese pigmento que nos sirve para teñir algunas indumentarias, ¿no? En el campo, en el área rural, tiñen camas, tiñen un montón para teñir, qué sé yo, las chompas, etcétera. La anilina también puede estar relacionada, pero estamos viendo que la beta-naftilamida también está relacionado con el carcinoma de vejiga. El cromo, ¿no? El cromo, un cáncer de la cavidad nasal, senos paranasales y pulmón. El níquel, carcinoma de células paranasales. Los nitritos, carcinoma de estómago. El cloruro de vinilo, en un angiosarcoma. Son sustancias en las cuales pues, el hombre sin querer pues toma contacto, ya sea en el trabajo, en el medio ambiente, etc. Hablamos de la radiación ultravioleta, ¿no? Miren, cuando uno trata de ver, no puede ver la imagen del sol, porque uno tiene que ponerse lentes especiales, ¿no? Y resulta que el sol, pues, también es un astro que de alguna manera, pues, va emanando radiación. Y precisamente esta radiación logra tomar contacto con la faz de la Tierra. 3 son los rayos desconocidos que vienen del Sol. Se llaman rayos ultravioleta C, ultravioleta B y ultravioleta A. Miren, tienen una longitud de onda, los rayos ultravioleta C, de 200 a 280 nanómetros, ¿no? Hay mucha interrogante. Algunos decían, pues nos produce algunas lesiones en la piel, pero la verdad se ha quedado en el terreno de la interrogante. Es más, algunos investigadores han dicho, no, los rayos ultravioleta C se quedan ahí arriba, a un kilómetro, etcétera, no toca la faz de la Tierra. Por lo tanto, pues no tenemos todavía demostración de que alguna lesión esté produciendo esta radiación ultravioleta C. Sin embargo, se ha visto que la radiación ultravioleta B, de alguna manera, pues por su rango de longitud de 290 a 320 nanómetros, pues está relacionado con el cáncer cutáneo. Cuánta gente vemos en la calle caminando o haciendo deporte sin cubrirse, sin colocarse ni aplicarse ningún bloqueante solar. Está vendiendo en la calle, lamentablemente, con un sombrerito que solo le cubre el cráneo y no así la cara. Pues pueden desarrollar en las orejas, pueden desarrollar en el labio inferior un cáncer cutáneo, ¿no? O una forma de cáncer, pero que es in situ, una forma de cáncer inicial que se llama queratosis actina. Mire, también puede producirse el envejecimiento de la piel, al igual que
la radiación ultravioleta A. Pues si alguna vez hemos salido a la calle y cuando salimos a la calle, pues nos vamos bien limpitos, bien duchaditos y estamos unas 2 o 3 horas ahí caminando, entrando a una tienda. Cuando llegamos a la casa de algún familiar, nos dice, ¿qué ha pasado? ¿Te has quemado? ¿Te has llevado para algo? ¿Qué? ¿Dónde estabas? Y claro, es el accionar de los rayos ultravioleta A que van con un rango de 320 a 400 nanómetros que nos ha producido el bronceado, pero también está relacionado con el envejecimiento de la piel. A no olvidarse entonces que estas lesiones pues, son producidas por la radiación ultravioleta, reconocida la B para el cáncer y la A para el bronceado y envejecimiento de la piel. Otra cosa que nos llama también la atención es, hablando sobre la contaminación ambiental, es la contaminación ruidosa, ¿no? ¿Cuántos vamos en la calle y de pronto está pasando por el lado nuestro un minibús y empieza a, qué sé yo, aumentar el pitido de sus bocinas, o de pronto estamos caminando ahí por una avenida, pasa una pinche flota y pues le mete como si estuviera en el área rural, ¿no? Como si nosotros fuéramos las ovejas o las vacas, que pues nos espanta, ¿no? Pasan ruidosamente. O vamos a una fiesta, ¿no? Y de pronto hay gente que dice, pero ¿no te parece que el volumen está mucho? Y claro, las orquestas, los grupos musicales, mejor si tienen pues, qué sé yo, a toda potencia sus parlantes, pero ¿qué nos está produciendo una contaminación ruidosa? Miren, cuando están las ondas van por encima de 90 decibeles, pues ya nos pueden producir lesión a nivel del oído, ¿no? Lesión a nivel de la membrana timpánica, lesión a nivel del nervio auditivo, etcétera. ¿Vean? Nos puede, ojo, y estas lesiones pueden hacer que mañana pasado pues tengamos problemas de cefalea, ansiedad, depresión, cambios en la personalidad de una persona porque está expuesta a la contaminación ruidosa. Tal vez sea ese el efecto que los choferes o cuánta gente trabaja en la calle, pues ya estén saturados con esta contaminación ambiental y ellos cambian su personalidad. Cuando uno les pregunta algo, pues le gritan bueno, los choferes empiezan a tener un mal vocabulario, pues, quién sabe, es producto de esa contaminación ruidosa que están y han cambiado su personalidad, los vuelve más depresivos, eufóricos, ansiosos, etc. ¿Ven? La contaminación ambiental se da cuando estos decibeles están por encima de los 90 decibeles, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez uno se va a algún local de fiestas y dice, ¿no? No exponerse más de 2 horas qué sé yo, a una música que esté pues graduada por encima de 90 decibeles, ¿no? Porque ya saben que por encima de 2 o 3 horas pues vamos a tener algún grado de lesión. Probablemente en ese momento no sintamos, pero se vaya acumulando de tal manera que aceleremos nuestra sordera, exista zumbidos a la larga o tengamos cefalea, ansiedad, trastornos de la persona. Mire, todo con respecto a la contaminación ruidosa. Lesiones ocasionadas por fuerza mecánica, ¿no? Miren, las lesiones pueden afectar el tejido blando, el tejido óseo, pueden estar relacionados con la cabeza, ¿no? Entonces, aquí hay términos que sí tenemos que memorizarlos de forma definitiva. Hablamos de la abrasión, que no significa más que el rasguño, la laceración, el estiramiento, ¿no? Es decir, estiramos un poco estiramos esta superficie y lamentablemente se estira el tejido, la dermis, las fibras abajo, sin romperse la epidermis, ¿no? El estiramiento. Forma unos puentes por debajo de esta epidermis, ¿no? Que es la laceración, ¿no? La abrasión es un rasguño. Entonces,
Cuando vean los chicos que de pronto hay alguna de sus pichochas que les dejan una marquita en la piel, pues digan, esta changa me ha dejado una abrasión, en otras palabras, un rasguño. Cuando vean que de pronto les tiran el brazo, no les abre nada, pero que queda dolorido, palpen esa lesioncita en el antebrazo, en el brazo, y ustedes van a ver que por debajito de esa piel hay algo como puentes, algo como que si se hubiera desgarrado. Es precisamente la laceración. La incisión, lo que ustedes están observando, es un corte. La contusión es un golpe contundente, puede ser que reciban un golpe, pero que produzca hemorragia interna. Generalmente este criterio de contusión se utiliza en aquellos casos de los de los golpes de Estado, ¿no?, que habían antiguamente, ¿no?, donde de pronto las fuerzas militares a los opositores pues los agarraban, los ponían en celdas para hacerles hablar quiénes eran los cómplices o quiénes más estaban metidos con esa revuelta, etcétera, ¿no? Entonces los golpeaban, ¿no? Les producían golpes, pero contundentes, no dañaban la piel, pero interiormente podían producir una hemorragia interna. Lesiones ocasionadas por fuerza mecánica. Miren, también se pueden producir lesiones por arma de fuego, ¿no? Por arma de fuego. Pero en las lesiones por arma de fuego va a depender de la entrada y la salida, ¿no? Del alcance de la herida, de la bala, la trayectoria que tenga esa bala. Ustedes han visto, creo que hay en algunas películas de ciencia ficción, ¿no?, los hombres de negro, ven como de alguna manera disparan y captan. Ellos dicen que o filman como que la bala estuviera haciendo un curso giratorio, ¿no? Va desplazándose, pero rotando la bala, ¿eh? La estabilidad giroscópica. Algunas armas, algunas balas tienen una estabilidad y en otras no la tienen, ¿no? Depende del arma, no es lo mismo disparar con una escopeta a con un revólver, ¿no? Y aquí ven, esto es lo importante. Cuando un arma es disparada a 30 centímetros, una bala es disparada por un revólver, ¿no? Ven que ingresa a la piel, ¿no? Ingresa a la piel, deja un orificio y bueno, y si sale por detrás del brazo, etcétera, pues hay un orificio de salida también, ¿no? O le han disparado en el cráneo, hay un orificio de salida. ¿Vean? Generalmente a 30 o 60 centímetros, vean ustedes, hay un orificio de entrada, pero también hay una zona alrededor donde la pólvora se impregna en la piel, ¿no? Se llama tatuaje, ¿no? El tatuaje de la pólvora que deja. Miren, entró por acá la bala y dejó el tatuaje, ¿no? Del estallido de la bala, la penetración de la bala. Es pólvora, ¿no? Como dejándonos una mancha oscura alrededor del orificio de entrada. Bueno, y si estaba en esa dimensión, en esa distancia, pues también sale. Pero miren acá, el orificio de entrada es circular, sin embargo, el orificio de salida, pues tiene una boca crateriforme, ¿no? Con bordes irregulares, ¿no? Es el orificio de salida. Pero ¿qué pasa si estamos a más de 90 centímetros? Realmente la bala ingrese, pero ya no va a dejar este orificio. Y solo lo que vamos a ver es el tatuaje, ¿no? El tatuaje de pólvora, ¿no? Sin embargo, ya el paciente ha muerto, pues no vemos un ingreso así. Pueden haber también lesiones por cambio de temperatura, las denominadas quemaduras, ¿no? Las quemaduras o las hipertermias, ¿no? Las quemaduras o las hipertermias, ¿no? Las quemaduras van a depender de el grado de compromiso del cuerpecito, ¿no? Se puede quemar la cabecita, se puede quemar la mano, se puede quemar el antebrazo, ¿no? Se puede quemar las piernas, se pueden achicharrar los genitales,
se puede achicharrar, ¿no? Necrosar, quemar, qué sé yo, la cara, el cuero cabelludo. Entonces, va a depender de ese porcentaje. Ya lo vamos a ver en qué consiste estos porcentajes. La profundidad, si esa quemadura ha llegado hasta la epidermis, hasta la dermis, al tejido celular subcutáneo, definitivamente es una quemadura que ha llegado hasta el hueso, ha triturado, ha carbonizado, si vale el término, ¿no? También es importante hablar, cuando hablamos de las quemaduras, de una lesión interna, ¿no? No solamente en algunos casos pues se quema el brazo, la mano, sino hay gente que de pronto se incendia su casa y empieza a inhalar, ¿no? Inhalar todo ese humo. Y este humo puede producir lamentablemente lesiones internas a nivel pulmonar. También una quemadura puede tener complicaciones. ¿Cuáles han de ser esas complicaciones? Un shock hipovolémico. Pero doctor, el paciente que está quemado pues no está perdiendo sangre. Claro que sí, no está perdiendo sangre, pero es un paciente que se deshidrata, es un paciente que ha perdido la capa de superficie, ha perdido la capa, la epidermis, y por lo tanto ha perdido una cubierta capaz de mantener los líquidos ahí en ese espesor de la dermis, ¿no? Entonces produce un shock hipovolémico. Miren, se pierde de 0,3 a 0,4 mililitros por centímetro cuadrado de superficie quemada. Si un paciente tiene quemada toda la mano, imagínense, empezamos a medir, aquí va 1 centímetro, aquí va otro centímetro, y multiplicamos por el 0,3 o 0,4 y vamos a ver cuánto de pérdida de líquidos está presentando. Alguien ha debido tener o ha debido de ver, a observar ahí en la casa, en la familia o en la zona, ¿no? Se ha quemado y ahora ¿qué hacemos? Y van a asistirlo. Y al principio ven que está hinchado todo el brazo, el antebrazo, la pierna, wow, le ha salido unas ampollas, ¿no? ¿Y qué hacemos? No, mañana lo vamos a llevar al médico, póngale esto, denle un calmante, sí, denle respiración, buena ventilación, y bueno, lo tenemos. ¿Qué pasa al día siguiente u horas después? Vemos que toda esa superficie quemada empieza a derramar, a lagrimear, a deshidratarse, empieza a gotear líquido. Miren, es precisamente porque de 0,3 a 0,4 mililitros se está perdiendo por cada centímetro de superficie quemada. Me refiero a las quemaduras grado 2, grado 3, ¿no? O grado 4, que lo vamos a ver a continuación. Y miren, otra complicación es el shock séptico, ¿no? Lamentablemente, con esa extensión de superficie que no tiene una cubierta, no tiene una epidermis que proteja, pues puede tranquilamente ingresar la pseudomonas aeruginosa, los estafilococos, y producir una sepsis, una infección caballuna, una infección que pues lamentablemente puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Es importante que en los pacientes grandes quemados pues se tenga una respuesta de tratamiento, ¿no? Rápida, una rapidez del tratamiento. ¿En qué va a consistir? En que recibe electrolitos. Todo paciente que está choqueado, que está con una gran quemadura, pues debe tomar para reponer electrolitos. Si podemos colocar, pues, proteínas por vía venoclisis, sueros, etcétera, mejor, porque se está perdiendo una gran cantidad de líquidos y fundamentalmente proteínas también, ¿no? Entonces vamos a ver ahora de los grados, ¿no? Del porcentaje. Entonces, como verán ustedes, el cuerpecito lo dividimos así, miren. Y vamos a decir que siempre los porcentajes en el cuerpito van del 9, ¿no? 9. Ven acá. Yo tengo la parte de la cabeza, ¿no? Y en la cabeza donde está el pelo, pues tiene un porcentaje de 4,5. Si sumamos con la cara, exactamente me da 9. 9, la regla de los 9 se dice, ¿no? Para hablar de porcentajes. Nos vamos al pecho. Miren, en el pecho yo tengo 18, que decir que es 2 más 2, o 2, 9 más 9,
9, entonces yo tengo 18. Vean, me voy a la parte del tórax anterior y tengo también 18. Siempre se está manejando la regla del 9. Nos vamos al antebrazo, miren, o el brazo, y aquí tengo 4.5. Si sumo con el otro lado, ya tengo 9. En las manos, 4.5 y al otro lado, 4.5. ¿Ven? En todos ellos se maneja este porcentaje de 9. Y vean, a nivel de los genitales le han dado un porcentaje de 1. Aun cuando algunos investigadores dicen, pues deberíamos de darle mucha importancia a los genitales, fundamentalmente en los varones, en las mujeres, donde se quema y a veces se autodestruye, se mutila toda la parte genital en los varones, el pene, los escrotos, en otras palabras, y lo han vuelto, se ha convertido en un paciente estéril. Y es difícil de reparar, de alguna manera, darle la vitalidad a ese órgano que ya podemos decir que lo ha perdido, ¿no? Entonces, importante, los porcentajes, ¿no? Los porcentajes en los pacientes que quemados se hace siempre en base a la regla de los 9. 9, todo tiene que ir a cabalidad. El único lugar que no condice esto son los genitales. Bueno, hablamos de los grados. Vamos a ver que tenemos un primer grado, un segundo grado, un tercer grado y un cuarto grado. Como verán ustedes, y hay escaras blanco-negruzcas en el cuarto grado. Vean, un estado muy avanzado, ¿no? Está como en otras palabras, achicharrada esta superficie, ¿no? Bueno, pero vemos acá en nuestras imágenes, nosotros nos exponemos, miren, la piel estaba limpita, bonita, etcétera, pero puede ser que de pronto tengamos este problema. Miren acá, nos hemos ido a la playa, a la piscina, pues lamentablemente nos hemos metido a mediodía, hemos estado mucho tiempo, nos hemos puesto algo que nos cubra y lamentablemente, miren, la piel aparece enrojecida. Entonces, la quemadura solar pues entra a este primer grado de quemadura, ¿no? La lesión solo está comprometiendo la epidermis, ¿no? Solo esta capa de epidermis, ¿no? La lesión está quemando, está lesionando solo la capa de la epidermis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los vasos que están en profundidad se vuelven congestivos y aparecen los eritemas, ¿no? Entonces, en otras palabras, las quemaduras del primer grado son meramente superficiales. ¿Qué pasa en la de segundo grado? Vean ustedes estas líneas festoneadas, estos puntos festoneados que se observan acá. La lesión no solamente está afectando la epidermis, sino también, miren, aparte de la dermis, ¿no? Una dermis papilar, dermis superficial, vean ustedes, ¿no? Miren, ya está afectando la dermis. Entonces hay un compromiso de epidermis y dermis superficial. Y para esto vamos a utilizar este término que se llama flictena, ¿no? ¿Y qué es la flictena? Es la misma ampolla que usted está observando. En el grado 2, cuando vean un paciente con quemaduras de segundo grado, van a observar fundamentalmente estas lesiones por quemadura, las ampollas, o en otras palabras, las flictenas. ¿Qué pasa en el grado 3? Miren, la lesión ya es totalmente distinta. Podríamos decir que aquí la piel se ha ido, ¿no? Se ha eliminado la piel, pues nos deja, miren esa profundidad, ¿no? Que puede corresponder al tejido celular subcutáneo o a la dermis profunda, pero ya no hay epidermis, ni siquiera dermis superficial, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos observando? Una imagen de una úlcera, como si nos faltara piel, ¿no? Es una úlcera. Entonces, ¿qué habla de la de tercer grado? En la de tercer grado, pues lamentablemente ya hay una lesión ulcerosa, ya hay una úlcera que puede ser blanquecina, como usted está observando, o puede ser rosada, ¿no? La lesión ya va a afectar a la epidermis, obviamente ya no hay epidermis, la dermis, ¿no? Y fundamentalmente ya hay compromiso del tejido celular subcutáneo. En el cuarto grado podríamos decir que las lesiones pueden llegar hasta hueso, músculo, etcétera, producir lesiones muy graves. ¿Qué pasa acá cuando uno habla del dolor? Yo podría poner una D grande si estuviera en la pizarra, le pondría dolor, ¿no? Pero le voy a poner una D tan grande, ¿no? Más inclinado hacia el de primer grado,
¿no? El dolor, miren el dolor presente en las de primer grado, en las de segundo grado, en las de tercer grado y el dolor va disminuyendo. En muchos casos podríamos decir que el dolor ya se está reduciendo al máximo. Tiene lesiones tan grandes y no le pregunta, ¿tienes dolor? Sí, poquito, pero ¿cuándo me cura? Miren, está soportando. ¿Pero por qué está soportándome? ¿No? Seguramente porque ya hay lesiones de las terminaciones nerviosas, ¿no? Los nervios ya están quemados, ¿no? Achicharrados, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, se ha cortado la sensibilidad en esta zona o se ha reducido la sensibilidad. En el cuarto grado, ni qué decir, le voy a poner una I en vez de D, como le colocamos en la de primer y segundo grado, donde aquí había sí dolor. En cambio, le pongo aquí una I que significa insensibilidad. El paciente no siente nada. Está quemada así y no siente nada, a menos que la movilicemos, pues después está como que no le duele. ¿Por qué? Porque ya los filetes nerviosos, al igual que en el tercer grado, pues ya se han necrosado, ¿no? Se han quemado estos filetes nerviosos, las terminaciones nerviosas, etcétera, y bueno, que ya nos dan esta apariencia de un grado cuarto. Generalmente el paciente viene en primer grado y segundo grado. Vienen así o vienen así, ¿no? En el caso del tercer grado se debe a que de pronto se han hecho quemar, o sea, con agua hervida o quién sabe, con algún objeto caliente que pues se ha expandido sobre sus rostros o su piel, etc. Pero ya sabemos, para empezar, los porcentajes siempre en múltiplos de 9. ¿Estamos de acuerdo? Porcentajes, ¿no? Segundo, ¿por qué es bueno hablar de porcentajes? Me voy a parar un poquito acá. ¿Por qué es bueno hablar de porcentajes? Porque de alguna manera nos da la pauta de tratamiento que vamos a hacer. Si vemos que un paciente dice, ¿cuánto de compromiso? La pierna derecha, ¿cuánto de compromiso? 18, ¿se imagina? Quiere decir el muslo, todo eso. ¿Qué quiere decir? Que pues es grande la lesión. Y en algunos casos los médicos deciden, dicen, no, esto estamos curando sin motivo. Entonces planifican un injerto, ¿no? Injertar piel para cubrir esa zona ulcerada, etcétera. Entonces, ven, están hablando de estos porcentajes que son sumamente importantes para, de alguna manera, catalogar el tipo de tratamiento, grado de compromiso, de lesión y la extensión de una quemadura. Luego hemos hablado de los grados y cuando se habla de los grados, los grados se hablan siempre y cuando haya compromiso de alguno de los componentes de la piel, sea de la epidermis, de la dermis, del tejido celular subcutáneo u estructuras más profundas como el hueso, músculo, etc. Entonces, fascia, ¿no? Las de primer grado, hemos dicho, son generalmente superficiales, solo la epidermis. Las de segundo grado, epidermis y dermis superficial, ¿no? Las ampollas. Las de tercer grado ya llegan hasta el tejido celular subcutáneo y las de cuarto grado ya comprometen estructuras mucho más profundas. Lesiones por cambios de temperatura. La hipertermia, cuando alguna vez hacemos algún ejercicio, miren, los maratonistas nos acercamos a darle la mano, pues lamentablemente su piel está caliente, ¿no? Caliente y seca, ¿no? Con escasa o nula sudoración. Puede haber en estos pacientes acidosis láctica, abdomiolisis, mioglobinemia, mioglobinuria, necrosis tubular aguda y la coagulación intravascular diseminada. Por el calor clásico, generalmente en jóvenes, en ancianos, o enfermos crónicos, alcohólicos, obesos, de personas con fiebre en climas húmedos y calurosos. La piel está también caliente, seca, con una sudoración escasa, pero ya tiene inversamente alcalosis respiratoria, hipotensión, hipoperfusión cerebral, desmayos y coma. Raro es que estos pacientitos produzcan una necrosis tubular aguda. Y creo que esto de necrosis tubular aguda sí lo hemos hablado en la parte de shock hipovolémico, ¿se acuerdan? Y decíamos, lo más grave de un shock es que de alguna manera o se deshidrate nuestro paciente, ¿no? No le atendamos reponiendo los líquidos y los electrolitos, ¿no? Mire,
Vemos que el calor, ¿no?, o la hipertermia también nos puede producir algún daño, en este caso, daño del riñón por calor, al igual que el shock hipovolémico, ¿no? La rhabdomiolisis y la coagulación intravascular visible. Lesiones por temperaturas extremadamente bajas. Alguna vez nos hemos ido o estamos en alguna cordillera o alguna vez hemos viajado a Potosí y lamentablemente cayó una nevada y bloqueó todo el paso y tuvimos que dormir ahí en la flota con un frío, pero terrible, terrible ahí en la cumbre, ¿no? Lamentablemente a veces hay cuánta gente que pues cae en estos sitios, ¿no? No tiene defensa, no tiene abrigo, no tiene nada y lamentablemente, miren, pueden haber efectos locales directos de este extremo de temperatura que están menos 5, menos 10, menos 15 grados centígrados, bueno, que van a, miren, producir estos efectos locales y efectos indirectos. Con respecto a los efectos locales directos, vamos a decir que el agua pues se cristaliza dentro de las células y por fuera de las células, ¿no? Es el primer efecto directo. Se vuelven, en otras palabras, las células se endurecen, se cristalizan. Y los efectos locales indirectos es lo siguiente, ¿no? Como hay tanto frío, pues se produce vasoconstricción, ¿no? Se cierran los vasos sanguíneos y lamentablemente esto aumenta la viscosidad de la sangre, se produce isquemia, necrosis, degeneración de nervios periféricos. ¿Ven ustedes? Por eso hay cuánta gente que ve una película y dice, pues, los han rescatado de la cumbre, los han rescatado del Everest, etc. Y vienen mutilados y en realidad, ¿no? Con las extremidades, los dedos mutilados, la nariz mutilada. ¿Por qué? Porque ha habido un fenómeno de necrosis. Se ha producido como respuesta a nuestro organismo, empieza a cesar sus vasos sanguíneos y eso incrementa más el grado de lesión de los nervios, de la superficie de la piel, etcétera, ¿no? Pero bien, pasan unas horas y pues, se produce el efecto contrario, ¿no? Se produce una vasodilatación, un efecto de rebote. En primera instancia una vasoconstricción y al finalizar una vasodilatación, con lo que se produce edema en estas regiones. Y bueno, para terminar esto, que corresponde a las lesiones por radiación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en las denominadas bombas atómicas, ¿no? Esas que pegaron por el año 1945, primero la de Nagasaki, la de Hiroshima y después de Nagasaki en el Japón, ¿no? Lamentablemente la guerra llegó a tal extremo que Pearl Harbor empezó a arder, murieron muchas familias, un bombardeo. ¿Y quiénes fueron los causantes? Los japoneses, ¿no? Y bueno, en respuesta, Estados Unidos pues les envía las denominadas bombitas, ¿no? Las bombas atómicas. Vean cómo estas bombas atómicas han logrado hacer su impacto en la superficie de Hiroshima y Nagasaki y producir esto que se llama el hongo, ¿no? El hongo de la bomba atómica. Pero ahí no queda todo, sino que esta bomba atómica pues ha liberado una radiación, esta radiación ionizante que tiene una longitud de onda corta y una frecuencia alta, ¿no? ¿Ven? ¿Y qué ha pasado después? Después de unos meses, etcétera, años, ¿no? Los pacientes que se han salvado, que no han sufrido quemaduras directas, lamentablemente han empezado a desarrollar problemas como el cáncer, ¿no? Leucemias, cánceres en la piel, cánceres en mama, cánceres en cerebro, ¿se dan cuenta? Resulta que de forma indiscriminada, pues nadie sabía de estas reacciones, ¿no? Bueno, se detonó esta bomba, se hizo impacto con la superficie de la Tierra, mató a toda la gente que estaba a su alrededor, pero kilómetros distantes de este hongo, pues han tenido que también sufrir el impacto a través de esta radiación, produciendo cáncer en esos habitantes de sitios distantes
a esta región donde se ha explotado la bomba atómica, ¿no? Algunas mujeres que han quedado embarazadas o que estaban embarazadas, pues lamentablemente han tenido sus bebés con problemas, malformaciones, mortinatos, abortos. Vean cómo esta radiación silenciosa pues ha producido lesión en otros órganos, ¿no? En otras personas, ¿no? Una organogénesis, anomalías fetales, ¿no? Fibrosis, ¿no? ¿Vean? O pueden tener efectos agudos, quemaduras de primer grado, de segundo, de tercer grado, directos, ¿no? Pero aquí tenemos dentro de la radiación ionizante que están pues esta radiación emitida por el plutonio, ¿no? Por el uranio, etcétera, pues tenemos también que los rayos X, ¿no? Los rayos esos que nos sacan para ver cómo está nuestra columnita, nuestro bracito, nuestra rodillita, pues también emiten este tipo de radiación y esta radiación puede producir cáncer también. Un poco para recordarles, Roentgen, a él se debe esta primera R, Roentgen, pues era un físico que empezó a investigar de qué manera podía ver a través de emisión de rayos sus huesos, ¿no? Hizo tantas pruebas que al final terminó, este investigador científico terminó produciendo cáncer en sus huesos, ¿vean? Miren, los rayos Roentgen. Por eso hay cuánta gente que los médicos en especial dicen, o uno exige al médico, el doctor, ¿por qué no me lo saca una radiografía de la cabeza, de la columna? No, señora, hoy día es suficiente, de cabeza y cuello, suficiente. Pero doctor, ¿me lo pueden sacar de su tórax? ¿Le duele? No, señora, no podemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya sabe que si le metemos mucha radiación, que irradiamos mucho a ese paciente, pues lamentablemente podemos tener este problema. También dentro de los rayos X, pues está el hecho de cubrir los órganos genitales, ¿no? Una persona cuando va a tomar una placa radiográfica, pues se cubre, ¿no? Lo cubren con plomo y le ponen un delantal de plomo tanto al pecho o a los ovarios o a ese nivel de la pelvis para evitar que se produzcan alguna alteración y esto pues produzcan un cáncer en esos órganos. Pero ¿qué pasa? Los gamma, los rayos cósmicos, miren los rayos cósmicos, esos que vemos ahí en la Patagonia, ¿no? Vean, dicen, wow, hermoso está empezando se ve, o alguna vez aquí en la noche, en lluvia o en la oscuridad, o de pronto ahí en los pueblos, ahí vemos el firmamento en la oscuridad absoluta, qué sé yo, las estrellas ahí, de pronto vemos como que si estuviera fulgurando nuestra pantalla, ¿no? de televisión ahí en la oscuridad, ¿no? Unos rayos, pero ¿cuántos millones de kilómetros luz están pues esos disparos, esos rayos? Esos son los rayos gamma y los rayos cósmicos. Todos estos hacen esta radiación ionizante capaz de producir todo lo que les indicaba. Pero en el otro lado tenemos a esta radiación no ionizante. Tiene una longitud de onda larga y frecuencia baja. Vean, todo lo contrario a la radiación ionizante. La energía eléctrica es parte de esta radiación no ionizante. Las ondas de radio, ¿no? Los microondas, y está en el terreno de la investigación de los celulares. ¿Cuántos dormimos con los celulares? Estamos chateando a las 2, 3 de la mañana, tratando de ver no sé qué, pero realmente es una adicción al celular, ¿no? Uno trata de ver y noticias, y después de noticias, no falta que alguien le manda un chiste, una cosa y se mete, y a veces nos quedamos dormidos con el celular, lamentablemente, alguna vez lo he hecho yo también, ¿no? Pero quién sabe, esto tenga consecuencias a la larga. No se sabe. Hay unos estudios preliminares que dicen que el grado de inteligencia de estos pacientes, de estos niños que están supuestamente ya recibiendo tempranamente estas ondas de la radiación o estas ondas no ionizantes de los celulares, del Wi-Fi, pues
a la larga están produciendo sí lesiones. Hay un libro de neurología pues, que han tratado que hay ya cierto grado de lesión que nos está trayendo retardo, un montón de lesiones que todavía no están bien investigadas, pero que han sido reconocidas como secundarias a la exposición a las ondas del Wi-Fi, del Internet o de los celulares, etc. Vean, también los microondas. Alguna vez nos hemos propuesto a preguntar, cuando llegamos a la casa, agarramos un desayuno o algún almuerzo que tenemos y queremos calentarlo lo más pronto. Agarramos, abrimos la caja del microondas, lo introducimos, dejamos un minuto y vemos, sacamos que está hirviendo, que está caliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Que se está emitiendo una radiación no ionizante, ¿no? Sobre la comida, nuestro alimento, y sale calientito. Pero alguien se ha puesto a pensar y dice, resulta que hoy están apareciendo más trastornos digestivos, ¿no? Que no puedo, que hay ventosidad, que estamos con la pancita así como que si un concierto de sapitos o de rans estuvieran croando ahí, se nos hincha, se nos aventa, ¿no? A veces, normalmente deberíamos ir una vez cada 24 horas, pero de pronto vamos en la mañana, en la tarde y no defecamos nada, no sacamos nada. Entonces, seguramente que pues tiene que ver algo también los rayos de microondas. Como sabemos muy bien que vivimos en un mundo metalizado, pues a nadie le importa, ¿no? A nadie le importa, ¿no? Algunas instituciones han dado algún grado de investigación, pero lamentablemente son calladas porque hay empresas mucho más grandes que manejan este comercio, que manejan miles, millones de dólares, pues que no les interesa nada de nuestra salud. Yo entro a esta conclusión y quisiera que vean algunas páginas de internet en este sentido. Hay mucho que hablar, muchas telas que cortar todavía, porque no es justo que hoy tengamos que vivir con nuestros, qué sé, esparadrapos, tengamos que vivir con nuestros cubiertos con nuestros cubrebocas, ¿no? Pero lamentablemente, pues, miren, solo un virus nos está haciendo estragos. Pero vean, y cuando vean las noticias van a ver cómo Corea del Norte ha podido, China, fundamentalmente Corea del Norte, desarrolló una tecnología de tal manera que un misil balístico pueda salir de una parte, ¿no? de China, ¿no? Y luego en una hora aparecer estallando, qué sé yo, sobre Nueva York con una precisión del 97%, se dan cuenta, 97% de precisión, o sea, solo el 3%. Y esa precisión indica que pues, se puede errar de unos 3 o 4 kilómetros del punto que ellos han determinado. Quieren estallar la plaza central o el Pentágono, pues el 97% tiene de probabilidad de estallar sobre la casa del Pentágono. Y quién sabe, unas 5, 10 cuadras o 100 cuadras, pues puede estallar. Pero bien, ese grado de precisión que pues desarrollan estas empresas. ¿Y por qué no desarrollan grados de presión para limitar la réplica de estos virus? ¿Por qué no desarrollan? Se dan cuenta, son potencias las que nos manejan, no nos importa si nosotros de pronto aquí se está muriendo mucha gente con cáncer, se está muriendo con un montón de gente, pues somos conejillas de indias, lamentablemente, ¿no? Solo somos los consumidores de esa gran tecnología que negocia con ustedes. Y esto más para decirles, en el mundo, la mayor economía, lo que más mueve plata, en primer lugar, están las armas. Entonces, ya saben, si hay más guerras, se mueve más dinero, ¿no? Y en segundo lugar, cuando alguien se pone a pensar y uno va a la farmacia, me duele mi cabeza, al día siguiente vuelve, o tengo reumatismo, tengo esto, tengo este otro, pues el segundo movimiento económico más grande del mundo, en billones y billones de dólares, pues es la farmacéutica, ¿no? Los laboratorios, ¿no?
Entonces, tranquilamente, vean ustedes hoy con esta vacuna, hay cuánta gente que está dispuesta a pagar con $100 a que le ponga una buena o 2, 3 dosis de una buena vacuna. Imagínense millones y millones multiplicados por los $100 de cada dosis, ¿no? Entonces, el segundo puesto, pues lamentablemente está manejado por la industria farmacéutica, ¿no? Las grandes fábricas de productos químicos, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos volvemos al tema en cuestión? Hay cuánta gente que está cerca de las orillas del lago, ¿no? Va a ver que estas personas empiezan a desarrollar las cataratas, las opacidades del cristalino, porque la radiación solar rebota, ¿no? De la superficie, brilla sobre ese entorno de esos pueblos, de esa gente que vive alrededor del lago y puede desarrollar cataratas, opacidades del cristalino, o en algunos casos la quemadura de la retina, ¿no? Y bueno, y esta es una imagen que pues lamentablemente en la que tal vez arribemos, ¿no? Ha habido una gripe porcina, bueno, ¿no? Miren, han sacrificado todos los chanchos porque contenía una gripe, ¿no? Y la gripe porcina, ¿no? Pero lamentablemente hoy hemos ido avanzando y desarrollando tanta tecnología que no somos capaces de todavía parar un poquito, mitigar lo que está sucediendo con este virus que para mí ha sido creado, no hay otra forma de expresar, ha sido creado. Tantos años que vivimos y precisamente hoy aparece un virus incapaz de desarrollar formas de tratar, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decirles que en 2012 pues ya decían que la tecnología o que el Internet, que el sistema de computación se iba a alterar e iba a iniciar el fin del mundo, ¿no? Pero ven, seguimos alargando y creo que estamos nomás en con esa mente viva de que no hay fin del mundo. El fin del mundo está presente y seguimos viviendo esa partecita del fin del mundo. No vamos a esperar mañana, pasado, quién sabe, después de esto aparezca otra enfermedad, otra, pues el mundo está siendo destruido por su propia gente. Muchas gracias y mil disculpas quiero decirles a todos ustedes, empezamos un poquito tarde, porque se cayó mi red. Ni bien ya abrí la computadora, me fui a la otra computadora, estoy con la tablet y bueno, no pude en realidad conectarme con ustedes. Bueno, lo siento, mil perdones y nos vemos hasta el día miércoles. Gracias. Si hay alguna pregunta. Hola. Hola. Hola, changos. Sí, se le escucha. Se le escucha, doctor. Se le escucha, doctor. Escucha, doctor. Estoy a oscuras, me he metido aquí, no sé ni por dónde encender, porque estoy sentadito aquí. Sí, está oscuro. Naomi. Doctor, yo tenía una pequeña, una pregunta.